carácter en principio completamente divulgativo. Sé que no es un tema para nada conocido, no es precisamente una cosa que esté muy naturalizada como parte del acervo cultural colombiano en general. De hecho, cada vez que hablo de esgrima de machete se me ríen a la cara, creen que me lo estoy inventando o que es una broma o algo así. Y resulta que no es una broma ni me lo estoy inventando, sino que es un arte marcial en principio. Podríamos, por comodidad inicial para presentarlo, podríamos llamarlo un arte marcial afrocaucano que tiene aproximadamente en su historia moderna unos 250 años, pero que al parecer se remonta en sus orígenes a mucho más atrás. Es difícil realmente saber cómo en esta zona del Cauca empezó a practicarse este arte marcial. Aquí hay un mapa del departamento del Cauca. En azul están las mínimas áreas de influencia de la esgrima de machete, donde todavía incluso pues la práctica está viva, donde se juega habitualmente entre jóvenes y corresponden aproximadamente a los municipios de Puerto Tejada, prácticamente al lado de Cali, como lo pueden ver allí en la parte más alta. El municipio de Buenos Aires, en Cauca, hay una vereda que se llama Mazamorreros, allí todavía se juega habitualmente a la esgrima de machete, y los municipios de Suárez y Santander de Quilichao. Son los últimos reductos de lo que fue alguna vez una práctica sumamente extendida en todo el territorio del Gran Cauca. Recordemos que en el siglo XIX eso que vemos hoy, ahora reducido a ese pequeño departamento, en realidad era uno de los estados más grandes de Colombia. Se extendía desde prácticamente la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador, y al oriente se extendía hacia el Caquetá. Entonces realmente era un territorio sumamente grande y donde las poblaciones afrocolombianas tenían un papel muy preponderante, muy preponderante, pero lastimosamente la práctica fue acabándose hasta que quedó reducida a esos pequeños lugares. Y yo creo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de una práctica en un estado completamente vestigial. Es una ruina, digamos, de lo que alguna vez fue. Es decir, llegó a ser una cultura, ¿no?, muy poderosa, que precisamente gracias a la vinculación, ya hablaremos de esto más adelante con más detalle, pero gracias a la vinculación de los afrocaucanos en el siglo XIX con el Partido Liberal y con el ejército del Partido Liberal, lo que sucedió fue que pues la práctica se extendió por muchas otras regiones del país. Se extendió, hay documentación de que se extendió hacia el Tolima, a los Santanderes, al Quindío y Antioquia, como mínimo, digamos. Aquí tenemos una imagen de los años 70 de dos grandes maestros de la esgrima de machete, el maestro Héctor Elías Sandoval y Álvaro Castillo. El segundo ya fallecido, y Héctor Elías Sandoval sigue vivo, es uno de los pocos maestros vivos realmente. Precisamente una de las dificultades de la conservación de la práctica de la esgrima es que estos maestros se han ido muriendo y se han llevado consigo todo el legado que tenían. El maestro Héctor en este momento tiene 87 años. Es una especie de biblioteca viviente de la esgrima de machete, y no solo de la esgrima de machete, sino de toda la cultura afrocaucana, porque el maestro Héctor, ya lo vamos a ver luego en unos videos, el maestro Héctor realmente es como un archivo. Él mismo en su propio cuerpo es como un gran archivo de lo que significa la práctica. Bueno, estas son imágenes de algunas de las cartillas. Esto es una de las particularidades de la práctica de la esgrima de machete. Perdón.
la esgrima de machete tiene... El cable parece que me está jugando una mala pasada. Ya. La esgrima de machete tiene la peculiaridad de que se enseña a través de unas cartillas. Algunas de ellas son sumamente antiguas. Esta, por ejemplo, es de 1860. Es del arte del maestro Aquileo Usurriaga. Eso es un detalle de esa cartilla, donde se explica la posición de la pandilla o la ronda, donde hay un jugador de esgrima de machete en el centro, rodeado por distintos adversarios, y entonces estos adversarios lo rodean y van a hacer distintas entradas, ¿no? Entonces, lo llamativo de estas cartillas es que están dibujadas por los propios maestros macheteros en el siglo XIX. Aquí tenemos también, sé que las imágenes de la proyección no son muy buenas, pero les pido un esfuerzo de la imaginación también para que... esta cartilla también es una cartilla muy antigua, del 1848, la cartilla del maestro Jesús Cárdenas. Y estas cartillas tienen además una cosa llamativa de estas cartillas, es que son cartillas hechas de manera mixta. ¿Qué significa que son mixtas? Son cartillas hechas a partir de las propias experiencias de los maestros, pero también tienen un montón de apropiaciones de cartillas de la esgrima española del siglo XIX. Es una cosa rara. Es una cosa extraña, porque primero, esto, digamos, estamos dando por sentado varias cosas aquí, pero que quiero que las miremos con detalle. En primer lugar, esto está aludiendo a la existencia de una cultura letrada entre los afrocaucanos, al menos desde el siglo XIX. Es decir, estamos hablando de gente que en el siglo XIX sabía leer y escribir y dibujar, y que empieza a desarrollar estas cartillas. Estas cartillas, muchas de ellas, se procedía de la siguiente manera: se agarraba la cartilla española, los maestros la copiaban y luego ellos mismos iban agregando paradas, cruzas, tiros de su propia invención, lo iban agregando a la cartilla copiada. Muchos de estos dibujos también son inventados, otros son copiados de las cartillas. Este también es una belleza de imagen. Lástima que no se vea. Hay un machetero pegándole una estocada a otro machetero, y pertenece a la cartilla fechada en 1856, aunque parece que es más antigua. Las fechas son difusas porque algunas cartillas, como la procedencia es heterogénea, algunas de las cartillas tienen distintas fechas. Y por ejemplo, tienen la fecha en la que se copió y a veces la fecha en la que el dueño de la cartilla recibió la cartilla, porque esas cartillas se heredaban también, se heredan muchas de ellas, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta pertenecía al maestro Luis Vidal, que se murió, cuando yo empecé la investigación, se murió el maestro Luis, se murió como un año después. Perdón, es que esta vaina el cable está fatal. El maestro Luis Vidal se murió hace poco. Un hijo suyo que vivía en Estados Unidos llegó a ver al padre muerto y se llevó la cartilla a Estados Unidos, y no tenemos absolutamente idea del paradero de la cartilla, no sabemos qué fue. Por suerte hay un investigador que es posiblemente la mayor autoridad en temas no solo de las artes marciales afrocaucanas, sino de las artes marciales negras de toda la cuenca del Caribe y de África, que se llama Thomas Obidesh. Y este profesor, por suerte, alcanzó a escanear en alta resolución algunas de las cartillas del siglo XIX, por suerte. Es decir, eso es un material que no se perdió del todo, porque por lo menos está en copia digital. Lo que no sabemos es el paradero del objeto original. Yo alcancé a ver este objeto, lo alcancé a fotografiar también en algunas partes, y realmente era un tesoro nacional. O sea, sin lugar a dudas, era un tesoro de la nación. Una cosa bellísima. Los dibujos eran absolutamente espectaculares. Tenía además dibujos de distintas fechas, de distintos maestros, y realmente es una pena que esté pasando esto. Ahora,
Ustedes se preguntarán, como nos preguntamos los interesados en esto, de dónde rayos pudo surgir una cosa como esta, ¿no? Digamos que escasea la evidencia, no hay mucha evidencia que nos permita asentar de manera clara un origen preciso de la práctica, no sabemos realmente. El maestro Desch, del que les hablaba hace un rato, él, digamos, para él se trata de una supervivencia netamente proveniente del África, es decir, existen muchísimas prácticas alrededor del machete digamos, en toda la costa oeste del África y en el sur de Nigeria, muchísimos ya documentados desde hace ya bastantes siglos. Permítanme que les lea un trozo precisamente. Los africanos de Biafra, en el actual sureste de Nigeria, utilizaban el machete como su primer arma de guerra y en tiempos de relativa paz demostraban su maestría con esta arma en combates deportivos, utilizando palos de lucha o machetes de madera que se llamaban abariba. Para los católicos congoleses, el machete era el símbolo de San Jaime, de San Jaime el Conquistador, y para muchos en el Golfo de Benín, el machete era el icono o el símbolo del dios Ogún, o Ochun se llama también en algunas de las transcripciones, Ochun o Ogún. Un dios de la guerra, un dios del metal, un dios que por otro lado además es curioso, hay algunas hipótesis de trabajo que yo vengo desarrollando, todavía no tengo la base documental como para sustentarlo bien, pero yo creo que hay una supervivencia de alguna especie de culto a Ogún en la práctica actual de la esgrima de machete, por varios motivos, ¿no? No solamente por el uso del machete y los palos, sino por elementos como la idea de los cruces. Ogún es un dios que además Ogún es el dios de los cruces de caminos. Ogún se aparece en los cruces de caminos. Y el cruce de caminos, curiosamente, para toda la mitología de la esgrima de machete, al igual que sucede, por ejemplo, con las historias del blues en el delta del Mississippi, los cruces de caminos son un lugar importantísimo, de una riqueza mágica y simbólica, ¿no? Es decir, en el cruce de camino aparece el diablo, pueden aparecer potencias, pueden aparecer seres mágicos. El cruce de caminos es un lugar, digamos, de encuentros trascendentales, podríamos decir. Y esto se repite en la tradición oral de la esgrima de machete, cosa que me parece sumamente interesante. Ahora, ¿qué ocurrió? Todos estos juegos de palos africanos, sí es cierto, y en eso sí hay evidencia de que estos juegos de palos pasaron al Caribe, se regaron por toda la cuenca del Caribe y existen todavía juegos de palos en Cuba, en Haití, en Venezuela y aquí, ¿no? En Venezuela le llaman el juego del garrote, le llaman, pero es prácticamente un juego calcado de los juegos de palos africanos. En Haití, en el siglo XVII, recordemos que pues Haití estuvo durante muchísimos, pues fue una isla la mitad de esa isla fue de dominio francés, y en esa isla se jugaban, hay abundante documentación de unos juegos de palos y de machetes que se hacían allí. Los palos se llamaban bangalas les llamaban, y estos juegos de palos además era curioso porque estaban ornamentados, eran unos palos como con unas tallas, y esos juegos de palos haitianos servían, digamos, a las comunidades de esclavos negros haitianos para dirimir conflictos o para mostrar, digamos, en enfrentamientos de palos mostraban su valía respecto a otros esclavos. Pero esto empezó a generar preocupación en las autoridades coloniales francesas porque realmente eran unos maestros del juego de palos. Entonces, en 1677 se expidió, pues desde la corte de Francia se expidió lo que se llamó como el Code Noir, el Código Negro.
El Código Negro era una especie como de legislación que sacó la corona francesa para todas sus colonias, en las que, entre otras cosas, se prohibían las prácticas mágicas, se prohibió específicamente cualquier tipo de juego de palos o juego de machetes entre los esclavos, y entre otras curiosidades, por ejemplo, se prohibió la expulsión, se expidió mediante esta ley la expulsión de los judíos de todos los territorios franceses, de dominio francés. No deja de ser curioso que se hubiera prohibido, pues en el curso de este código, por efecto de este código, se hubiera prohibido los juegos de palos. Es decir, realmente había una preocupación en las autoridades coloniales de lo que podían hacer militarmente los esclavos negros con esos palos. Es un absoluto misterio, no sabemos realmente cómo esos juegos de palos y de machete pudieron aparecer o llegar a la zona del Cauca. Muy probablemente llegaron tal como habían llegado a Haití o habían llegado a Cuba o llegaron a Venezuela, es decir, los esclavos lo trajeron consigo, ¿no? También hay documentación sobre, voy a volverme un poquito para mostrarles otra vez el mapa, más o menos en la zona central, ya casi llegando a donde aparece Nariño, o sea, donde aparece Pasto, está lo que se llama el Valle del Patía. El Valle del Patía es una zona semidesértica atravesada por el río Patía, que es uno de los ríos que nace en el macizo colombiano, junto al Cauca y el Magdalena, solo que el Patía, en lugar de irse para el norte, pega como hacia el Pacífico. Y ese río formó un valle, y es un valle que durante muchos siglos realmente estuvo bajo dominio absoluto de palenques negros. La autoridad colonial española permitió a los esclavos, pues se generó una especie de reducto de esclavos y de esclavos libres que vivieron durante mucho tiempo en esa zona del Patía, y allí hay también documentación abundante, tanto en crónicas españolas como en crónicas de la era republicana, sobre el uso de la esgrima de machete aquí en la zona del Patía. Fue realmente una zona muy poderosa de esgrima de machete. Lastimosamente desapareció la práctica por completo, ya no queda ni un solo maestro en la zona del Patía, no hay ni uno. Hay gente todavía mayor que recuerda que hasta más o menos los años 70 se jugaba esgrima de machete en el Patía, pero ya, es decir, son puros relatos orales, no queda realmente nadie que sepa la práctica. La causa de la desaparición de la esgrima de machete en la zona del Patía pudo deberse al hecho de que allí, al igual que sucede en Buenos Aires, un poquito más arriba, en Buenos Aires, Cauca, la práctica no se transmite a través de cartillas, se transmite a través de la estricta enseñanza del maestro hacia el alumno, ¿no? Desaparecidos los maestros, pues ya no hubo manera de seguir enseñándolo, no había, o al menos no se tiene noticia del uso de cartillas en la zona del Patía. Pero es interesante también pensar en la historia de las participaciones de los afrocaucanos en la vida militar, tanto en la época colonial como en la época republicana. Es decir, en la zona del Patía existió durante la época colonial un contingente enorme de soldados macheteros que servían a la corona española. Curiosamente, eran realistas. Esos soldados macheteros, algunos de ellos de hecho pelearon durante las batallas, es un desastre, perdón. Durante las batallas de la independencia pelearon del lado realista. Sí, durante el asedio de Simón Bolívar a Pasto, había un contingente de macheteros patianos al servicio de la corona española peleando contra macheteros incluso del ejército libertador. Pero yo creo que la cosa se empieza a poner aún más interesante a medida que avanza el siglo XIX, como veíamos antes. Disculpen, problemas, fallas de origen. Se produce algo curioso en el siglo XIX, y es que esta gran población con educación militar y con una cultura militar muy asentada de siglos, de afrocaucanos, empiezan a tener un papel muy protagónico en la vida civil y la vida militar
política, digamos, de todo el país. En la Guerra de los Supremos, que fue una guerra que tuvo lugar en la década de los años 30 del siglo XIX, el bando de José María Obando, y perdonen el juego, José María Obando, este líder liberal, recluta a montones de soldados negros prometiéndoles la emancipación para su causa, ¿no? Esa guerra la pierde Obando, pero los soldados negros empezaron, más o menos a partir de la década de 1820, a hacer algo extraordinario, y es que todos estos negros afrocaucanos se apropian del discurso republicano. Es decir, cuando estalla la revolución acá, cuando empieza la república, el discurso republicano es un discurso completamente nuevo, es un discurso que habla de ciudadanos, que habla de derechos, que son derechos inalienables, que son derechos universales, y curiosamente se produce una apropiación de parte de los afrocaucanos de todo ese discurso y de todo ese legado republicano, ¿no? Por supuesto, eso tenía antecedentes, venía de antes. La revolución haitiana tuvo un impacto muy notable en la vida de los esclavos colombianos, es decir, también en eso hay muchísima evidencia de que poco tiempo después de la revolución haitiana, por ejemplo, en ciudades como Mompox o Cartagena, empezaron a aparecer octavillas y panfletos de negros amenazando, diciendo ahora se les viene lo bueno porque ya les vamos a hacer lo mismo que en Haití, ¿no? Es decir, vamos a montarles una revuelta. Es decir, el impacto en la mentalidad de los esclavos de toda la cuenca del Caribe, incluido el Gran Cauca, que podríamos considerarlo como una especie de patio trasero de la cuenca del Caribe, pero que no deja de ser una zona de influencia de ese mundo como atlántico, podríamos decir. En el Gran Cauca se produjo también esa apropiación, pero esa apropiación tiene como un Big Bang, un estallido, a pesar de esos antecedentes en el siglo XIX, como les venía diciendo. Fíjense en esta carta. Esta es una carta anónima enviada a nuestro amigo Sergio Arboleda, célebre esclavista y señor pues muy conservador, ya ustedes habrán oído hablar de él, dueño de prácticamente pues de las haciendas más grandes de esclavos y de minas que había en la zona del Gran Cauca. Tenía minas en el Chocó, en todo el Pacífico, en Barbacoas, y tenía estas haciendas de esclavos en el Cauca, en el norte del Cauca, en el valle, pues. Fíjense en esta carta, es una carta que reposa esta carta en el archivo de Popayán, el archivo histórico de Popayán, reposa esta carta en la Casa Mosquera. Es una carta enviada a este señor, a Sergio Arboleda. Fíjense lo que dice, señor Arboleda, si la podemos leer. ¿Quién se cree usted que es? ¿Por casualidad cree usted que todavía está en Quinamayo con su hermano el granadino Calígula y su ejército de bandidos que sacrificaban a los pobres? ¿Cree usted que vamos a seguirle tolerando su bellaquería? Alerta, doctor de la venganza. Es un escándalo que un hombre como usted, que tiene tantas maneras de ganar dinero, le robe a las pobres mujeres su derecho a hacer licor, que es el único medio de subsistencia que les queda después de que usted y su hermano nos robaron durante la revolución. Es usted un ladrón cualquiera, un asesino infame y desvergonzado. Quítese los pantalones y cúbrase con arbustos. ¿Qué ha venido a hacer aquí? Robarnos. No crea que hemos olvidado todo el mal que ha hecho. La hora de la venganza está próxima. Nunca olvidaremos los pelotones de fusilamiento de San Camilo y Palmira, ni las horcas de Piendamó o las órdenes de su hermano de matar de hambre a los prisioneros. ¿Usted cree que también nos va a matar de hambre quitándole a las mujeres sus ingresos? Si eso es lo que cree, está equivocado, porque aquí nadie le tiene miedo. Tenga cuidado, no vaya a ser que el licor resulte su forma de pagar sus deudas. Cuide que su maldad y su vida criminal no lo hagan terminar como a su hermano. O sea, recuerden que a Julio Arboleda lo mataron los esclavos, sus propios esclavos lo mataron. A cada César su bruto. Es mejor robarle 300.000 pesos o más al gobierno que hacerle la guerra a las mujeres por el licor, porque esto es muy ridículo. Tenga cuidado o la gente va a reclamar su derecho, porque somos libres y soberanos. Porque somos libres y soberanos. Ya no es usted jefe de estado de los godos
que como en 1861 podían robar y matar, algunos enmascarados. Es realmente un documento impresionante. Es decir, fíjense qué vaina tan fuerte, todo lo que está pasando en este documento. Es decir, en ese momento, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Los Arboleda tenían el monopolio, gracias a las prebendas que ellos tenían y sus contactos con el gobierno, tenían el monopolio de la producción de aguardiente y de alcohol. Y existían todos estos alambiques clandestinos o pequeños de las mujeres afrocaucanas regados por todo el territorio del Gran Cauca que producían alcohol y que lo vendían. Entonces existían todas estas ventas clandestinas y además se sembraba tabaco. Hay pruebas también documentadas de que el tabaco que se producía en el norte del Cauca a finales del siglo XIX, más o menos, digamos, hacia 1870, 1880, se empezó a vender tanto y tan bien, circulaba tanto y tan bien, que llegó a cotizar en la Bolsa de Londres. Es decir, el tabaco del norte del Cauca es una cosa de locos. Pero vuelvo a la carta, y es que es una locura pensar que lo que había era una extraña guerra comercial, ¿no? Había unos subalternos negros produciendo alcohol, versus los señores Arboleda que querían y que tenían, por supuesto, bajo su mando a la policía, que le mandaban todo el rato contingentes de policía a estas zonas, quemaban los alambiques, quemaban las plantaciones de tabaco. Es decir, había realmente un acoso, y un acoso muy serio. Y esta carta es muy impresionante porque es la carta que le envían estos enmascarados, no se sabe muy bien, a este señor Arboleda, diciéndole: mire, si usted sigue jodiéndonos a nosotros la producción de alcohol, a las mujeres, porque además, fíjense el detalle, que sean las mujeres las que hacían el alcohol, le va a pasar lo mismo que a su hermano. Es decir, no, vamos a ir no tenemos ningún miedo. Y la carta termina diciendo: pues somos libres y soberanos, ¿no? Por supuesto, esta carta ya había sido, es decir, esta carta es del 75, la emancipación definitiva de los esclavos fue en el año 51, pero en el Gran Cauca, por la larga duración de las relaciones de tipo esclavista que había existido al interior de las haciendas, las relaciones, digamos, de trabajo todavía tenían el aspecto del trabajo esclavo. Es decir, existía toda esta figura del terraje, se llamaba, que era como ceder pequeñas porciones del territorio de las haciendas a esclavos para que las cultivaran libremente a cambio de que fueran a trabajar prácticamente toda la semana a cambio de nada, a la zona del antiguo amo, ¿no? Es decir, todavía permanecía esta especie de relación de esclavitud o relación de dependencia. Y entonces existía un permanente temor entre los antiguos esclavos afrocaucanos, existía un temor permanente de que los volvieran a esclavizar. Ese era el mayor temor que ellos tenían. Todo el rato lo expresan en cartas, todo el rato. Es decir, cuando algunos jefes liberales oportunistas se acercan otra vez en muchas ocasiones a los negros, les dicen: cuidado porque los conservadores los van a reesclavizar, ¿no? Quizá con razón, ¿no? Quizá con razón. El siglo XX fue en eso sumamente cruel, ya veremos por qué. Pero lo interesante es esto: cómo se produce esta apropiación del discurso republicano de parte de la gente de abajo. Los de abajo se vuelven republicanos. Eso es una cosa que ahora nos parece normal, pero que no lo es. Es decir, que los subalternos de repente digan: ¿saben qué? El discurso republicano es mío. Yo soy sujeto de derecho, yo soy sujeto de unas leyes, y soy sujeto de unas leyes además que son no solamente las leyes arbitrariamente impuestas, sino de una especie como de leyes universales y naturales, ¿no? Es decir, soy libre, soy soberano, tengo derecho a la propiedad también, porque recordemos que precisamente ese es uno de los puntos ciegos de toda la cuestión. Hacia 1850 en Colombia se crean, primero aquí en Bogotá, alrededor de los artesanos, pero luego se riegan por todo el país, unas instituciones muy curiosas que se llamaban las sociedades democráticas. Las sociedades democráticas eran lugares donde los liberales, prácticamente, eran todos liberales, se encontraban y hablaban sobre la doctrina liberal: la propiedad, la libertad, el trabajo, la libre empresa,
etcétera, etcétera, los derechos civiles, los derechos territoriales, etcétera, etcétera. Y en toda la zona de influencia del Gran Cauca, todas estas sociedades democráticas tuvieron una particularidad, es que a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en Bogotá, donde prácticamente eran artesanos, tinterillos, es decir, podríamos decir una especie de clase media, ¿no? Una clase media que dominaba algún oficio, etcétera. En el Gran Cauca, el grueso de los participantes en las sociedades democráticas eran negros. Entonces, ¿qué sucede? Pues por supuesto, esto te cambia por completo el funcionamiento interno de las sociedades democráticas en el Cauca. Todavía está por estudiarse bien, yo por lo menos todavía no he encontrado un libro que trabaje a fondo el tema de las sociedades democráticas. Quizás el mejor libro que existe sobre eso es un libro de Margarita Pacheco, una historiadora caleña, que se llama La Fiesta Liberal, que narra precisamente toda esta época extraña, convulsa, en el que en el interior de estas sociedades democráticas los negros empiezan a volverse republicanos y empiezan a exigir derechos. Hay documentación también, por ejemplo en el libro de Margarita Pacheco, de que en esas sociedades democráticas caucanas también se impartía instrucción militar. Es decir, es muy probable, y esto es una de mis hipótesis de trabajo de la investigación, es muy probable que el primer lugar de contacto de los afrocaucanos con las cartillas de esgrima español hayan sido las sociedades democráticas. Es decir, y es muy curioso porque casi todas las cartillas españolas que ellos usan coinciden con los años de la creación de las sociedades democráticas, es decir, entre la década del 50 y la década de los 70 del siglo XIX, en toda la zona del Gran Cauca. Entonces, esa es una de mis hipótesis de trabajo. Todavía estoy reuniendo documentación y evidencia para confirmarla, pero es una probabilidad muy alta, es decir, dado que estos afrocaucanos estaban recibiendo instrucción militar en esas sociedades democráticas e instrucción política. Fíjense, esta cita proviene de un libro que también les recomiendo vivamente. Es un libro de un investigador norteamericano que se llama James Sanders. El libro se llama Contentious Republicans, republicanos contenciosos. Es posiblemente el estudio junto al de Margarita Pacheco más completo sobre la época del republicanismo plebeyo en la zona del Gran Cauca. Y esta cita de Sanders creo que ilustra perfectamente lo que quiero decir sobre lo que sucedía dentro de las sociedades democráticas caucanas. Dice: los liberales no se valían de las sociedades democráticas solo para difundir sus nuevas ideas entre los pupilos de las clases bajas. También empleaban una institución estrechamente ligada a esas sociedades, la Guardia Nacional, una milicia regional. Los miembros de la Guardia Nacional recibían entrenamiento militar, pero también lo que Ramón Mercado, que era un importante líder liberal de la época, llamaba ejercicios doctrinales. Para unirse a la Sociedad Democrática de Cali, uno debía también hacerse miembro de la Guardia Nacional. Es decir, fíjense qué interesante estos lugares donde lo que se estaba produciendo sin lugar a dudas era una especie como de gran pacto entre clases. Es decir, eran unos lugares donde venían los, digámoslo así, los burgueses ilustrados caucanos, se juntaban con los subalternos, con quienes discutían y hablaban y les daban instrucción o esta especie como de, como llamaba Ramón Mercado, ejercicios doctrinales, pero también la instrucción militar. Entonces, insisto que este pudo ser uno de los puntos de contacto donde los afrocaucanos recibieron las cartillas. Y de nuevo, fíjense qué cosa interesante, en las sociedades democráticas también se hacía un trabajo de alfabetización, es decir, a la gente se le enseñaba a leer y a escribir en las sociedades democráticas. Realmente es una cosa sumamente increíble. Lo que estaba sucediendo allí era realmente un laboratorio social. Y fue un momento, yo no tengo duda en llamarlo así, fue un momento de esplendor, de algo que podríamos llamar como una especie de atisbo de experimento socialista o liberal socialista en el Cauca de esa época. Fue un momento realmente extraño, y digo extraño porque por otro lado el Gran Cauca vivía una época de decadencia económica, y esa decadencia económica se debía precisamente al derrumbe de la economía
feudal, esclavista de las haciendas. Es decir, creo que un buen indicador o un gran documento para observar ese fenómeno es la novela de Jorge Isaacs, María, ¿no? María pareciera pintar una especie de espacio idílico donde están los esclavos contentos y todo el mundo es feliz. Pero si uno lee entre líneas y uno sabe realmente cuál era el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, es decir, la década de los años 50, 60 del siglo XIX, es decir, justo después de la emancipación de los esclavos se derrumba la economía de las haciendas. Dependía totalmente de la mano de obra gratuita, ¿no? Es decir, la correspondencia de Sergio Arboleda en ese sentido es muy interesante. Sergio Arboleda, el célebre esclavista, después se opuso radicalmente obviamente a la emancipación, porque pues se le acababa el negocio, pero de hecho perdió la guerra civil que terminó pues en la declaración de José Hilario López en 1851 de la emancipación. Es decir, el tipo realmente perdió esa batalla, pero es curioso precisamente ver a este hombre mandando cartas a su primo Tomás Cipriano de Mosquera y a otros prominentes miembros de la sociedad aristocrática colombiana de esa época, oligárquica podríamos decir, no aristocrática, ojalá fuera una aristocracia, era una oligarquía, con cosas muy distintas, pero es interesante ver esas cartas porque es un tipo que se está quebrando, se le está yendo todo su patrimonio, se le está dilapidando, había llegado realmente a ser un gran patrimonio, y ocurre algo curioso, y es que precisamente después de toda la guerra civil que él pierde, y la guerra civil que pierden los conservadores, precisamente gracias a la participación de los afrocaucanos y de cargas de macheteros afrocaucanos enormes en todos esos conflictos, Sergio Arboleda se exilia en el Perú, y ocurre una cosa terrible, y es que él se lleva un contingente de como 100 y pico esclavos, se los lleva en su viaje al Perú, y en el Perú todavía no está abolida la esclavitud, y el tipo vende en el Perú a esos esclavos, es decir, aprovechándose que todavía. Entonces, ese acontecimiento, esa especie de éxodo de esclavos y llevados allá y vendidos, fue realmente muy traumático para las comunidades negras del norte del Cauca, pues de todo el Cauca. Es decir, eso permaneció en la memoria popular durante mucho tiempo. Es decir, por eso estaba todo este miedo permanente a que uno lo fueran a reesclavizar. En María, de hecho, si se acuerdan, está el personaje de Feliciana. Feliciana es esta nana de María, ¿se acuerdan? Que la llevan, es decir, un comerciante de esclavos la lleva embarazada, y en principio la van a vender en Estados Unidos, donde todavía hay esclavitud, la van a vender en Virginia, y por un azar, el padrastro de María, o el padre de Efraín, digamos, la compra, ¿no? Se la compra el tratante de esclavos, porque ya en ese momento en Colombia existe la ley de libertad de vientres, es decir, está abolida oficialmente es decir, no está abolida oficialmente la esclavitud en el momento en que María se desarrolla o en que se desarrolla esa historia, pero todo niño, por la ley de libertad de vientres de 1821, todo niño nacido aquí en territorio colombiano de vientre de un esclavo era libre, ¿no? Entonces, toda la trama de hecho de María gira en torno a ese detalle, es decir, de que Feliciana se va a poder librar de irse como esclava, y de que su hijo además van a ser esclavo en Estados Unidos, y es libre acá. Estoy mencionando todos estos elementos porque quiero precisamente crear como, al menos aquí de manera muy rápida, divulgativa y filosofando a machetazos, perdonarán, porque quiero que se vea la práctica de la esgrima de machete inserta en un drama histórico. Es decir, entonces lo que quiero que veamos es eso, es decir, en qué contexto, en medio de qué drama histórico, en medio del entramado de qué fuerzas históricas es que está
sucediendo y surgiendo esa práctica. Claro, nadie le había prestado la suficiente atención. Bueno, pues al fin y al cabo era una actividad que hacían exesclavos, ¿no? Entonces siempre se miró eso como por encima del hombro, no pasaba nada, a pesar de la probada efectividad de los ejércitos de negros macheteros para el Partido Liberal. Miren, el Partido Liberal no perdió una sola guerra de cuantas emprendieron durante el periodo entre 1850 y 1880 y pico, más o menos, que ahí es donde empieza la cosa a irse para abajo, ¿sí? O sea, fue realmente un ejército invencible, el ejército liberal, durante un periodo de casi 35 años, y en esos 35 años miren que hubo pleitos y escaramuzas y guerras montadas por los conservadores, muchísimas, pero fue realmente un ejército invencible gracias a la participación de los afrocaucanos. Y ese fue el momento además en el que la esgrima de machete se empieza a enseñar militarmente en todo el país, por eso luego encuentran rastros regados por Santanderes, etc. Hay un personaje de que me gustaría hablar brevemente, hablando de este tema, y es el general Avelino Rosas. El general Avelino Rosas era un militar liberal caucano. Bueno, espero que no se estén aburriendo con este recuento de la historia patria. Pero bueno, les voy contando rápidamente quién era el general Avelino Rosas. Avelino Rosas era un guerrillero y militar liberal, que tuvo una biografía muy curiosa. El general Avelino Rosas luchó muchas guerras a lo largo del continente, es decir, peleó en la revolución de Eloy Alfaro en Ecuador, ayudó a Eloy Alfaro a subir al poder en Ecuador. Si recordamos que fue una revolución liberal muy interesante, por otro lado, que tuvo lugar en Ecuador a finales del siglo XIX, pero quizás el lugar en el que la figura de Avelino Rosas sea gigante y se vuelve como sumamente importante es en la Guerra de Cuba. Es decir, en la Guerra de Cuba, en el momento en que en la guerra, digamos, americano-española, ¿no? O sea, y en la guerra de la liberación del pueblo cubano, ¿no? Y la fundación del Estado cubano. Ahí pelea junto a Maceo, que es este otro célebre guerrillero cubano, y con Maceo aprende toda una serie de tácticas guerrilleras, entre las que estaban unas tácticas que implicaban precisamente el uso de cargas de machete. Avelino Rosas, durante uno de sus viajes de ida y vuelta, él casi siempre entraba a Colombia, no entraba por la puerta de adelante, sino que entraba por la puerta de atrás. Bueno, entonces, como les venía diciendo, este es el general Avelino Rosas, que entraba a Colombia entre sus muchas correrías por todo el Caribe. El general Avelino Rosas solía entrar a Colombia por Venezuela. El tipo prácticamente se recorría a caballo, entraba por Maracaibo muchas veces y bajaba y entraba así como por el oriente, por los llanos. A veces llegó a entrar por Caracas y se recorrió todo Venezuela y pasó hacia Colombia, y entraba directamente al Cauca, pero como por la parte de atrás, como por el Huila, digamos. Una cosa de locos. Pero en todos esos viajes, evidentemente, él tenía como pequeños bolsas de guerrilleros liberales esperándolo en todos estos lugares, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando el general Avelino Rosas empieza toda su pelea, digamos, su lucha política y su lucha militar, todo este proyecto o toda esta idea, este laboratorio social en el que se había producido ese pacto interélites o entre clases que había tenido lugar en esos 30 años más o menos, del 50 al 80 más o menos aproximadamente, ya estaba empezando a entrar en decadencia, por una cuestión rápidamente por la que voy a pasar muy rápido, de puntillas casi, y es que en esa vieja ya tradición del Partido Liberal de tradicionar a sus bases, el Partido Liberal jamás cedió a las demandas del pueblo y sobre todo de los afrocaucanos
sobre el tema de la propiedad de la tierra y sobre todo sobre el tema de la propiedad de los ejidos pues que eran estos territorios comunales que estaban planteados desde la época de la colonia, ¿no? Y que la gente tenía una idea como de uso común de los ejidos. Entonces, en esas zonas de los ejidos se producía un uso comunal de la tierra, la gente reclamaba, ni siquiera muchas veces reclamaban derechos de propiedad individual, sino que reclamaban el uso. Pero los grandes hacendados del Cauca y del Valle del Cauca y de toda esa zona, el Gran Cauca, se iban lentamente comiendo los ejidos, iban apropiándoselos. Entonces eso obviamente generó unos conflictos tremendos. Uno célebre en la década de los 60 que se conoció como el Surriago, ¿sí? Hubo como una especie de gran revuelta de negros desde Cartago hasta Popayán, en el que los tipos armados de perreros empezaron a darle, se metían a las casas y le repartieron pues perrero. Hay mucha mitología de todas maneras sobre el Surriago. Parece que no todo lo que se dijo que ocurrió realmente ocurrió, pero parece que sí hubo una especie de sublevación popular negra en el que tuvo lugar este episodio. Entonces ya esas relaciones entre las clases, precisamente por el tema alrededor de la tierra, que curiosamente sigue siendo el tema ahora, fíjense que seguimos en el siglo XIX pero no hemos avanzado ni un poquito, ese pacto interclases se había deteriorado notablemente, es decir, ya el entusiasmo republicano con el que los plebeyos negros abrazaron la doctrina liberal, porque obviamente se ajustaba a sus demandas y se ajustaba a sus luchas y a sus exigencias comunales, se cayó ese pacto, y entonces el general Avelino Rosas surge o irrumpe en escena cuando ese pacto se está desmoronando. Aún así, él, por sus relaciones, por su proveniencia, realmente era un hombre de cuna muy, muy humilde, nació en un pueblo diminuto que está cerca de Popayán, que ahora se llama Rosas, precisamente en honor a él. Entonces, él de todas maneras sí mantuvo contacto con buena parte de estos contingentes o de estos pequeños ejércitos negros del Cauca. Él tenía todo un contingente de negros macheteros que seguían siendo fieles básicamente a él, ¿no? Era una especie de lealtad personal al general Rosas. En uno de los viajes en los que Rosas está volviendo del Caribe, venía de Costa Rica, de hecho en esa oportunidad, el tipo entra y en San Fernando de Apure, que es una ciudad del llano venezolano, publica lo que se conoce como el Código Maceo. El Código Maceo es el primer manual de tácticas guerrilleras que prácticamente del que se tenga noticia que se publicó en el mundo, bueno, digamos en el mundo moderno al menos. Es el primer manual. Es un manual que luego es curioso porque se va a reeditar, ahí ustedes pueden buscarlo clandestinamente, hay muchísimas versiones medio truchas en PDF que se pueden conseguir por internet, pero realmente es muy interesante porque en el manual también hay muchas menciones a la idea de las cargas de macheteros. Thomas Obidesh, el investigador del que les hablaba hace un rato, él tiene la teoría de que Avelino Rosas pudo haber traído distintos palos y juegos y cruzas de la esgrima o del juego de esgrima cubano y lo trajo al Cauca. De hecho, hay una parada entera. Una parada son, digamos, una serie de combinaciones de movimientos que están completamente estipulados, es decir, las paradas contienen cantidades determinadas de movimientos y tienen nombres muy chistosos como, yo qué sé, la parada del borracho, la parada del ángel, la parada del diablo, la parada del Cristo, la parada del duende, la parada... Entonces, las paradas todas tienen estos nombres y hay una parada que se llama cubano moderno, ¿no? Entonces, que se juega en el Cauca todavía, en Suárez hacen todavía algunas paradas de cubano moderno, ¿no? El juego cubano moderno. Entonces, es muy probable que haya venido por ese lado algunas de las paradas. Entonces, fíjense que la esgrima de machete podría decirse, y esa es como mi hipótesis general de trabajo, es una especie como de práctica abigarrada que se va produciendo en sucesiones de tiempo muy distintas, sobre una base que podríamos llamar una base ancestral o una base africana, ¿no? Con unas sucesivas, además, capas de apropiaciones y de influencias.
pero manteniendo unas particularidades rítmicas que luego, de las que en un ratico vamos a hablar. Bueno, les paso rápidamente algunas de las imágenes. Esto es una foto de la división de Avelino Rosas en Cuba, en 1897. Fíjense qué bonita la foto. Bueno, ahí voy a volver en un ratito. Estos son imágenes también de otros de las cartillas. Esta también es de 1858. Fíjense que coincide con la época de las sociedades democráticas. Sé que no se alcanza a apreciar bien, es una lástima, pero el nivel de abstracción de los dibujos es realmente notable. Son 2 trazos, realmente es una cosa impresionante, parece un ideograma japonés o chino o algo así. Entonces los tipos realmente, el maestro de esgrima es aquel que puede leer ese pequeño ideograma. Fíjense que además este está fechado, dice Caucaseca, agosto 21 de 1870, manual de Jesús Cárdenas Rodríguez, ¿no? Este es el maestro Héctor Elías Sandoval, que es en sí mismo la leyenda viva de la esgrima de machete. Él es el depositario, prácticamente el mayor depositario de todo este saber que llevamos todo este rato hablando. Él es la persona realmente que más sabe de esgrima de machete caucana en toda, pues este es el maestro Luis Vidal, que falleció en 2016. El maestro Luis Vidal practicaba algunos juegos de esgrima que se fueron con él también. El maestro Héctor no sabía juegos de esgrima que sabía el maestro Luis Vidal. Se murió el maestro Luis Vidal, se perdieron, ya nadie va a poder hacerlo más, nunca. Entonces, quedan algunas grabaciones, hay algunas fotos, algunas anotaciones. Estos son alumnos jóvenes que están entrenando en la academia que ellos tienen allí en Puerto Tejada, en Cauca. Este es el maestro Héctor, que es la elegancia personificada, mírenlo. Es el señor más elegante del mundo, de verdad. Este es Miguel Lourido, de quien me gustaría brevemente hablar. Miguel Lourido primero es el principal alumno del maestro Héctor Elías, y Miguel además es un intelectual. O sea, Miguel es un investigador que lleva muchos años tratando de reconstruir los hilos perdidos de la práctica. Es decir, él lleva mucho tiempo recopilando datos en un lado, en otro, ha encontrado referencias. Es muy llamativo porque muchos académicos establecen conexiones, y luego yo, hablando con Miguel, me he dado cuenta de que quien estableció realmente en primer lugar esas conexiones fue él, ¿no? Y estos académicos no le rinden el debido tributo. Es decir, dicen, no son capaces de decir, bueno, hay un señor machetero intelectual de Puerto Tejada que fue el que pensó esto, ¿no? Es que no me lo inventé yo. Es decir, este tipo fue el que lo conectó. Y Miguel realmente es un detective de esta vaina. El tipo lleva muchos años, sabe muchísimo también, es un gran maestro también, por otro lado, pero además lo interesante es lo que les digo, ¿no? Es decir, él realmente es un entendido en el asunto y es un investigador realmente, ¿no? Yo he venido trabajando con Miguel desde hace como 2 años. Esto que les estoy contando, algunas de las conexiones son mías, otras de las conexiones son realmente de Miguel. Es decir, es una cosa que hemos venido como tejiendo entre los dos. Cuando yo encuentro un dato se lo tiro, cuando él encuentra un dato me lo tira a mí. Es decir, venimos como haciendo este proceso de colaboración desde hace 2 años. Bueno, aquí estoy yo así dándome parándole una machetada aquí a este hombre. Pero conmigo no se metan, que se va a dar machete. Vamos a ver este video, que es así cortico. Es súper amateur porque está grabado con un celular de ellos mismos, o sea que les pido disculpas por la calidad. No más despacio, te lo doy más rápido. Tranquilo, cuando vea rápido. Dale,
tecnología me está ayudando mucho hoy. Pero fíjense que ahí ya de todas maneras alcanzamos a ver varias de las peculiaridades. Primero empieza en un rondo. Y fíjense lo que va a hacer el maestro, cómo baja, ¿sí? Esa idea del juego bajo es como una de las cosas más peculiares que tiene la esgrima de machete. Es decir, esta especie de acciones en las que, a diferencia de la esgrima clásica, que es una esgrima donde uno tiene que estar así, ¿no? Parado, perdonen que haga un poco el ridículo, pero creo que se entiende mejor si lo hago. La esgrima de machete, la esgrima normal, uno está así y uno avanza así o retrocede así. En la esgrima de machete primero uno hace el eje típico normal de cualquier parada de esgrima, que es en primera, clásica, pero uno también puede romper el eje, ¿sí? Puedes pasar de una pierna a la otra, ¿sí? Y se hace mucho juego bajo, es decir, se hace mucho juego por abajo. Obviamente, si se fijan en la cadencia de los movimientos, recuerda un poco a la capoeira, ¿no? Esta especie como de balanceos que van de un lado al otro. Y cuando uno cuenta el compás, es un compás de 3/4, que es como el compás del bambuco caucano, ¿no? O sea, uno va mirando los pies y lo que va viendo es que estos tipos van en 3/4. Entonces, pam, pam, pam. Entonces, con los tiempos fuertes cambiados, es decir, hay un juego como de contratiempos muy interesante en la rítmica de la esgrima de machete. Voy a abrir este video a ver si me deja este aparato. Quiero mostrarles un pedazo. Yo puedo hablar de esta vaina 4 días seguidos, o sea que ustedes me cortan cuando quieran, pero... Voy a mostrarles un pedacito. Vamos, tú puedes. Tú puedes. Puta madre. Date a cagar. No. Qué pesado, por favor. ¿Por qué no me deja mirar un video? Perdón, ¿eh? Este es un video donde aparece uno también de los últimos maestros de la esgrima caucana que se murió en el año 2015 se murió, final de 2015, que es el maestro Ananías Caniquí, maestro de la vereda Mazamorreros del municipio de Buenos Aires, en Cauca. Él era también un grandísimo maestro, sabía muchísimo, dejó varios alumnos que siguen enseñando los juegos que él sabía, parece que no todos, pero básicamente el grueso de su conocimiento se ha salvado más o menos por los alumnos. Fíjense que en la vereda Mazamorreros tampoco se usan cartillas, depende exclusivamente de la enseñanza directa, a diferencia de lo que sucede en Puerto Tejada. Quiero que vean este trocito de un video porque aquí vemos al maestro Ananías. Y este hombre es uno de los principales alumnos, posiblemente este es el maestro Ananías.
Ahí hay un premio para ganador. 3, lo solté. El que suelta pierde. Más espectáculo. Fíjense que casi siempre terminan abajo, ¿no? Es un juego de estar bajando todo el rato. Tres. Por la derecha, vamos. Y eso que parece que... Ahí la niña. Parece ahí. que... Ahí vamos, piernita, ahí. Bonita, voy. Ahí voy, rápido. Vamos, Bruno. A veces pareciera que estar bajando es estar siendo vencido, pero muchas veces es al revés. Vos querés atraer al contendor para que, ¿no? Para vos poder atacarlo desde abajo. Es decir, son paradas que se estudian, es decir, se estudia esos movimientos para hacerlo. Más, ahí, otro, más, cortico, más, aquí, más, listo, vea, cómo cae, cae, ahí, otro poquito, vamos, salto, vea, niña, pase, esa, salto, salto, así, salto, mío, ahí. Rápido, ahí, salto, ahí más, salto, mírala. ¿Salió? Mis respetos. No les falta Se fijan que hay mujeres, ¿no? Hay bastantes mujeres y no es raro, ¿eh? No es raro, es al contrario. Era predominantemente una práctica masculina, pero durante muchos años hubo presencia fuerte de mujeres. El maestro Héctor Elías, de hecho, cuenta que durante un tiempo él le enseñaba a las prostitutas de Puerto Tejada a defenderse. Es decir, él les daba clases a las prostitutas, ellas le pagaban y él les daba clases en la academia, una cosa realmente increíble. Miren, yo podría seguir hablando de esto ad eternum, pero como me tengo que ir a tomar un vuelo, entonces voy a pasarles en este momento si quieren preguntarme algo y seguimos hablándolo un ratico más, así de manera más informal, ¿vale? Pues gracias de verdad y por venir a escucharme. Sé que es un mal día, pero bueno, me alegra mucho que hayan venido. ¿Tienen preguntas? Solamente se practica en estas zonas de los valles interandinos, en el Valle del Patía, pues se practicó mucho en el Valle del Patía y ahora solamente en esta zona del norte del Cauca. Hay un corredor, hay una especie como de corredor, que es el corredor que va más o menos desde Candelaria Valle hasta Villarrica en Cauca. Ese podría ser como el eje, digamos, en el que sigue viva la práctica. Hay algunos maestros en Candelaria, pero son realmente, son gente que sabe mucho menos que esta gente del Cauca. Es decir, por otro lado son gente más joven y que aprendió unas pocas paradas, unos pocos movimientos y con eso se dedicaron a vender que saben, pero realmente no saben. O sea, los que siguen sabiendo son estos señores viejitos y que están allí todavía en el Cauca. Pero sí, no hay noticias de que haya pues la práctica en el Pacífico, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Es muy difícil. Es muy difícil. Primero por la manera en la que, como les conté, la práctica se transmite. Es muy difícil, porque realmente cuando uno los oye hablar a ellos, cuando uno oye, por ejemplo, cuando uno oye a cualquiera de los grandes maestros, desde don Héctor hasta Ananías Caniquí, hasta Luis Vidal, o Porfirio Coró, que también es otro maestro que sigue vivo, que practica relancino, que es uno de los juegos, en Santander de Quilichao. Cuando uno oye a cualquiera de estos hombres, como sucede casi en todas las artes marciales, este es un arte marcial que, como todas ellas, incluye una idea como de cuidado de sí. Es decir, hay toda una ética, y una ética del comportamiento, y una ética del comportamiento con los demás. Hay una especie como de noción de lo que Carlos Castaneda en las enseñanzas de Don Juan llamaba elegancia, ¿no? Esta idea de como de un saber ponerse en el mundo, de saber estar, de saber comportarse. La esgrima no es para ir a buscar pleitos, la esgrima muchas veces es precisamente para evitar los pleitos. Es decir, un maestro que sabe mucho, nadie se va a medir con un maestro que sabe mucho. Si nadie va a ir a buscarle pleito a un maestro que sabe mucho o a alguien que sabe mucho. Es decir, generalmente se exhibe la pericia en la esgrima de machete para que no haya pleitos. ¿Me explico? Eso por un lado. Por otro lado, hay un elemento que es bien extraño, bien particular, y es que sí existe un secretismo alrededor de la esgrima de machete. Es decir, ellos aparentemente hablan de esto con la mayor de las normalidades, siempre hay un juego como de quitarle el misterio. No, por supuesto, usted viene y aprende, yo le enseño, yo llevo 3 años yendo y pues sí, al principio era esta idea como de que parece que te están contando todo, pero luego ellos mismos te van revelando que sí hay lo que en las culturas afro de toda la zona del Pacífico llaman el secreto, ¿no? Eso tiene secreto. Entonces, ¿qué significa que tiene secreto? Pues significa precisamente que hay cosas que no te cuentan. Entonces, este pobre émulo de etnógrafo todavía está en una fase muy inicial en la que apenas le están empezando a contar realmente. Es decir, esto que les presenté fue solamente una parte de mi primera investigación. En la investigación del año que acaba de terminar, o el año que está terminando, tuve una serie de conversaciones con ellos donde finalmente empezaron a contarme cosas asombrosas, como que uno iba a buscar o a retar, por ejemplo, al duende, que es esta figura pues mítica del folclore. Uno iba a buscar al duende a unos cruces de caminos determinados, a unas horas determinadas, y uno iba a desafiarlo en la esgrima de machete. Entonces yo le pregunté al maestro Héctor: ¿y usted desafió al duende? Él dice: no, yo lo intenté. Me dieron una oración y entonces me dieron unas instrucciones. Entonces yo fui al cruce de caminos, recité la oración, hice las instrucciones tal cual me lo habían dicho, y el duende no apareció. Y luego me di cuenta que es que no me sabía el secreto, me dijo el maestro. Es decir, él tenía la oración, pero no tenía el secreto. Por eso no pudo convocar al duende. Existe toda la mitología de que un gran machetero, el último, en las fases de los videojuegos, la última fase es enfrentarse al duende en un cruce de caminos. Entonces, y esto, yo llevo 3 años, esto me lo contaron hace 3 meses, o sea, hace nada me lo contaron. Es decir, ellos lentamente han ido agarrando confianza conmigo, entonces me han ido empezando a contar, digamos, cuál es el sustrato mágico realmente en el que se asienta toda la práctica. Es decir, fíjense que es muy interesante porque está toda esa cuestión política de la que les hablé hace un rato, esa cuestión, digamos, esa cuestión republicana y política que tiene la esgrima de machete, y todavía la conserva, porque como tiene que ver esta cosa como de la autoafirmación, del saber estar. Es decir, un machetero es un ciudadano, ¿sí? Un machetero es un ciudadano, es un sujeto de derecho. Entonces está ese costado republicano, pero asentado sobre un sustrato mágico. Entonces es realmente una cosa sumamente compleja de entender, porque está, y además a contrarreloj. Voy a contrarreloj. Los que estamos investigando esto vamos a contrarreloj. Somos 4, creo que yo conozca, somos 4 o 5, y vamos a contrarreloj porque se nos están muriendo los maestros. Entonces es como rápido, a ver qué puedo. Entonces cada vez que se enferma uno de los maestros es como que decir, no sé qué, el médico, la vaina, porque nos da miedo que se mueran. O sea, son genios realmente muy mayores.
Pues es que es lo que te cuento, por eso es tan importante la figura de Miguel Lourido, porque él es el único que se ha dado cuenta, digamos, de la riqueza intelectual y de toda la cantidad de cosas que están ahí imbricadas en la práctica, y él está haciendo la labor de recopilación, documentación, es decir, estamos hablando de una persona que no, es decir, él no es ni antropólogo, ni etnógrafo, ni nada, pero el hombre tiene como, bueno, yo tampoco, pero quiero decir, él va recopilando lo que puede, sí. Hay algunos alumnos jóvenes, algunos de los que aparecen en estas fotos por acá, que están, digamos, que prometen mucho. Ella tuvo, bueno, acá, hasta que tuvo 6 meses de embarazo, estuvo en la escuela, luego se fue, tuvo al niño y acaba de volver. Ella, la que aparece allí, aquí a la izquierda, y ella es buenísima, ella realmente es muy buena, y es una estudiosa y tiene su cartilla y va copiando todo en la cartilla. Es decir, sí hay alguna gente, pero estamos hablando de un puñadito de gente, es decir, es muy probablemente la práctica se pierda, es muy probable que se pierda, pero pues, en fin, pues estamos en ello. Pero, ¿qué ibas a preguntar? No, más que pregunta es, digamos, lo que me ha suscitado tu Sí. conferencia, y es esa relación entre la escritura, ¿no es cierto?, la historia y la fundación de la nación colombiana. Por un lado, recordemos esta lectura que hace Derrida en los Polones, los estilos de Nietzsche, cuando se refiere al estilo, al estilete, al esporón, al spur, al inglés, Sí. que es escritura, crit, cortar, y la escritura como en la gramatología, Sí. tecnología o ingeniería abridora de caminos a través de la selva, el bosque, a través del machete, ¿cierto? Fíjate que hay algo, me parece lo que estás diciendo es como clave. Yo no lo he trabajado desde Derrida, pero sí hay toda una parte de mi análisis que tiene que ver precisamente con la idea de movimiento y esta idea del trazo, ¿no? Ellos todo el rato están usando la metáfora de la lectura y de la escritura para hablar de lo que hacen, todo el tiempo. El maestro Héctor Elías siempre dice que uno tiene que leer el cuerpo del contendor. Es decir, hay unas nociones es decir, la metáfora de la escritura recorre completamente la práctica, y eso siempre es una cosa que me ha llamado la atención. Ahora, hay toda una dimensión que tiene que ver quizá como con una parte más plástica, que también es una parte en la que digamos, una cosa en la que me he centrado, y que tiene que ver precisamente con esta idea que yo llamo la rebaba del gesto. ¿A qué me refiero con la rebaba del gesto? ¿Has visto cuando tienes una brocha con pintura y la pasas y a los bordes de la brocha quedan unas gotas, unos sobrantes, ¿no? Si ustedes se fijan bien en los movimientos de la esgrima, no son movimientos que aspiren a una idea apolínea o tradicional de perfección. Al revés, parecen movimientos un poco torpes, pero que cuando uno está viendo bien y lo observa, se da cuenta de que hay una idea de precisión que no tiene que ver con nuestra idea de la perfección. De nuevo, fíjate que en eso se distingue de la esgrima clásica. La esgrima clásica todo es apolíneo, todo el movimiento es un poco como casi robótico, ¿no? Esta idea como de que quiero parecer una marioneta, un robot casi, ¿no? Hacer el movimiento justo, el movimiento perfecto. Aquí no, aquí de lo que se trata es precisamente de hacer un ligero temblor del gesto, ¿no? Los gestos son un poco temblorosos, parecen imperfectos, o digamos es una imperfección buscada del gesto, y a mí eso es una parte que me interesa mucho y de la que también me podría quedar aquí hablando, pero bueno, en mis ensayos y en lo que estoy trabajando ahora, voy a terminar haciendo un libro con todo esto, voy a dedicarle una buena parte a reflexionar sobre qué significa esa rebaba del gesto, de hacer el gesto y de que te queden unos bordecitos temblorosos a los lados del movimiento. Hay un libro que se llama Cortar y Pegar de Gonzalo Abril, donde trabaja el trazo como gesto político en el cuerpo. Entonces, cuando tú hacías toda esta genealogía, esta arqueología del saber histórico, el problema de la tierra, de
marcar territorio y de hacer una reforma agraria a punta de machete y hoy a punta de motosierra, el trazo de La de motosierra es más bien una contrarreforma agraria, ¿no? una contrarreforma. Sí. Todo esto, pues son conexiones, ¿no? Leer es, como decía Piglia, es saber relacionar, saber tejer. Sí. Era eso. Gracias, sí, está buenísimo el aporte. ¿Alguien más? La última pregunta y me voy a tomar mi avión. ¿No? ¿Nada? ¿Pablo? Sí. ¿Ves? Te tengo que despertar. No sé si me lo perdí antes de llegar, pero me preguntaba si había rituales de paso para, digamos, que estos aprendices se puedan convertir en maestros. Todo el aprendizaje de las academias es muy riguroso. Ahí en el video que mostré, veías que hacía el maestro Ananías, hacía estos juegos de rondas de los niños corriendo y todo eso. Eso forma parte de los entrenamientos. Los entrenamientos son durísimos. Yo me he sometido en estos años a varios y es como, realmente para el cuerpo es muy exigente porque hay toda una idea como de trabajo del cuerpo, como de hacer movimientos que no son naturales y precisamente que tienen que ver con eso que les mostraba de bajar, ¿no? Todo el tiempo como de casi que untarse sobre el suelo. Es que realmente es muy impresionante, casi todo el juego es bajo y yo quiero atraer al oponente para que me ataque desde arriba, ¿no? Y por eso bajo, es como, y para eso se requiere como toda una educación, un tránsito y es realmente una cosa que toma años, que puede tomar realmente años. Me dice el maestro Héctor Elías que yo tendría que estar seguido más o menos 3, 4 años aprendiendo. ¿Y habría como una especie de graduación con la ritual? Sí, claro. El maestro del último día te dice, esto es todo lo que le puedo enseñar. Hay todo un mito, que esto es muy curioso, hay un mito que dice que los maestros siempre le enseñaban a sus alumnos una parada menos y se guardaban una. En caso de que si había un enfrentamiento con un alumno, el maestro se sabía una parada que el alumno no. Entonces está toda la mitología de que por eso mismo también se han perdido paradas, porque por el secretismo tan tremendo que hay, porque los tipos dicen, no te voy a enseñar 30, te enseño 29, ¿no? Y ese alumno a su vez cuando se volvía maestro enseñaba 28 y no 29, ¿me entendés? Entonces, pero en fin, son mitos y hay una cantidad, es decir, lo más increíble de esto es que hay como una especie de historia popular tejida desde abajo a partir de toda esta tradición oral y eso es un poco como la parte de la investigación, también otra parte importante de la investigación es de ir recopilando toda esa tradición oral. ¿Listo? Gracias.